Profe, no se escucha, o por lo menos yo no la escucho. Y ahí me escuchan. Ahí sí, ahí sí, profe. Ya, Sí, profe. gracias por avisar. Ya, estábamos acá viendo este problema donde tenemos dos secuencias, la de los círculos y la de los triángulos. Aquí estaba determinando la de los círculos, tenemos la coordenada X y la coordenada Y, y tenemos el círculo 1, 2 y 3. Entonces, en el círculo 1 ustedes ya determinaron las coordenadas en X era 3 y en Y 22. En el círculo 2 era 5 y 20. Y en el círculo 3 era 7 y 18. La pregunta 1, como la tienen que dibujar, está en su cuaderno, así que vamos a ir a la pregunta 2. Nos piden la posición del círculo 10. Entonces necesito a alguien del grupo 4 que me diga cómo determinó la posición del círculo 10. Un representante del grupo 4. Ya, profe, yo. Ya, yo es Luis, Pizarro, Vladimir. Vladimir. Ya, Vladimir. Yo calculé que X era igual a 2n más 1. Ya. ¿Por qué llegaste a decir que X era 2n más 1? Porque en la secuencia de X va de 2 en 2. Pero el primer número es 3. Entonces, ¿Ya? para que me diera el resultado, le sumé 1. Entonces, 2 por 1 es 2, más 1 3, funciona, 2 por 2 4, más 1 5, 2 por 3 6, más 1 7. Perfecto, entonces, ¿cómo te quedó el círculo 10? El círculo 10 me quedó en X 21. X igual a 21. Ya. Ahora, para la Y. Y en la Y le puse menos 2n más 24. Aquí voy a hacer... No quiero que se confunda. Ya, esta es la X, coma, y esta es la Y. Menos 2n más ¿Sí? 24. Ya, ¿cómo llegaste a esa regla de formación? O sea, también, como iba de 2 en 2, va a diferencia de 2, pero va disminuyendo, no va aumentando como el otro. Entonces Ya. se le va restando y Ya. para que me diera el resultado de 22, le sumé 24. Porque al decir menos 2 por 1, ¿cuánto te daba? Menos 2. Ya, entonces, si nosotros posicionamos acá el 0 y tenemos el menos 2 por 1 te daba menos 2, pero debería ser 22. Entonces tú dijiste, del menos 2 al 22 necesito agregar 24. ¿Eso? Exacto. Ya. Entonces, ¿cómo te quedó el círculo 10? En 4. En 4. Diríamos menos 2 por 10 es menos 20, más 24 nos da 4. Ay, no ocupé Ya, a ver, en la primera, menos 2 por 1 es menos 2, más 24 es 22. En la segunda, menos 2 por 2 es menos 4, más 24 es 20, menos 2 por 3 es menos 6, más 24 es 18. Ya, muy bien. Ahora entonces vamos a ver qué pasa, chiquillos, con los triángulos. Entonces, voy a anotar acá que tenían ustedes los triángulos, tenían la X, tenían la Y, el triángulo. Tenemos el triángulo 1, 2, 3, me piden el 8. Las coordenadas del triángulo 1 son 2 y 3, 2 en X, 3 en Y. Del triángulo 2, 5 en X, 5 en Y. Y en el triángulo 3, 8 en X y 7 en Y. Ya, un representante del grupo 2. Jorge Mendoza, Freddy, Jason, Fernanda de la Fuente. ¿O no son ellos? 414, sí. ¿Ya? ¿Quién? Yo. ¿Quién es yo? ¿Jorge, Freddy, Freddy. Jason o Fabi? Freddy, ya Freddy, cuéntame.
Ya. El triángulo 8 es 23 en X y 17 en Y. Ya, ¿cómo sabes que es 23 en X y 17 en Y? Freddy, ¿cómo Sí, sabes eso? porque la saqué con el esto de la fórmula que era n por 3 menos 1 para sacar el punto X en los triángulos. Y para sacar el punto Y es n por 2 más 1. N por 2 más 1. Aquí me queda poquito espacio, así que voy a escribir acá la del I. N por 2 más 1. Ya, ¿cómo sabes que la primera lista es N por 3 menos 1? Porque cada número que hay, la diferencia es de 3. Entonces, acá vas de 3 en 3 y por eso dices N por 3. ¿Y cómo calculaste el menos 1? Porque al multiplicar el número por el 3, uno se da cuenta que pasa a 1. Y ese 1 que sobra hay que restarlo. Ya, porque 3 por 2, 6, se pasa en 1, entonces debe ser 5. El 3 por 3, 9, paso 1 en 8 y por eso le resto. Ya, súper. Uy, chiquillo, este lápiz no me está funcionando, ¿viste? Ya voy a sacar esta coma de ahí, que ahí me faltó espacio. Entonces, este es para el X y aquí anoté entonces la D. Bien. ¿Y en Y cómo determinaste que era N por 2 más 1? La diferencia de números, También, que es ¿cuánto? que es 2. Que es 2, ¿cierto? Entonces, n por 1 es 2, más 1 te da 3, n por 2 es 4, más 1 te da 5. Perfecto. Ya. Bien. Entonces, con eso hemos hecho la pregunta 2 y la pregunta 4. Nos queda la pregunta 3. Entonces, alguien del grupo 1. ¿Existe algún punto en que se intersecten las trayectorias de los círculos y triángulos? De ser así, indíquelo en términos numéricos y gráficos. ¿Quién del grupo 1? A ver, o no hay nadie del grupo 1 acá. Brian, Luis, Cristiano, Jaime, Profe, dígame. según yo, por lo que vi, no conseguiría ninguno porque por lo menos lo que es en X, uno va por los impares y otro va por los pares. No sé si está bien lo que estoy haciendo o habría que verlo de otra manera. Ya, tú dices, ya, tú miras el X y acá tienes puros números impares, acá tienes puros números pares. Ah, no, acá tienes impares, pero acá no tienes solo números impares. Perdón, profe, me equivoqué, un minuto. Era una hipótesis que tenías. Ya. ¿Quién me dice? La pregunta 3. No, que ni Diego haya visto eso, profe, que en los círculos pasa por los puros pares y en este caso en los triángulos pasa por los puros impares. El I. Ya. Mirando el I, entonces estos números son todos pares, estos son todos impares, por lo tanto, nunca la coordenada I de un círculo va a ser igual a la coordenada I de un triángulo. Eso es lo que indicas tú. Sí, profesora. Por lo tanto, no habría ningún punto donde el círculo coincidiera con el triángulo. Ahora, ¿todos entendieron lo mismo cuando acá dice existe algún punto en que se intersecten las trayectorias? ¿Todos entendieron lo mismo en esa pregunta? Yo escuché a un grupo discutir. ¿Cuál fue? Había un grupo discutiendo donde estaba una niña. A ver, discutían por la red. Yo vi que discutían. Sí, profe.
Sí, profe. Somos el grupo 3. Ya. Grupo Yo, por 3. ejemplo, ya dije Ustedes que sí discutían. intersectaban. ¿Por qué? A ver, quiero que me expliques. Es que no, es que yo dije que intersectaban porque me equivoqué en un número y recién estoy cachando. Que iban de 2 en Recién 2 y está en acá. uno que me volé y somé uno solo. Ya, entonces ahora no estás seguro. No, ahora estoy seguro de que no intersectan. De que no intersectan. ¿Cuál es tu argumento de que no intersectan? Porque Damaris, fui ayuda a tu comprobando compañero. cada punto, con la secuencia, o sea, con la fórmula que hicimos por cada ¿Lo punto fuiste hasta que... comprobando en la tabla o acá en el gráfico? ¿En los dos? Hay alguien hablando que se escucha raro. Yo. Javier, sí, no se te entiende bien. Pero me parece que escuché a alguien que lo hizo en el gráfico. Yo voy a seguir la secuencia en el gráfico. Este sería el círculo 4. Este ¿Ahí me escucha? sería el círculo 5. Sí, te escucho, Javier. Yo digo que se intersectan porque una Dime, trayectoria. ¿qué me iba- Sí, no, Ya, ¿y a qué se refiere con trayectoria? ¿cuántos son? ¿Cómo? ¿Pero cuántos alumnos son? No, son un grupo culiado igual de grande. Hoy no se te entiende. Mira, te entendí, ¿Y el micrófono te apagó? Sí, pero profe, Javier. no te escucho cortado. ¿Quién está hablando? A ver, espérate. ¿Javier está hablando acá o está hablando con otras personas? No entiendo. No, yo estoy hablando con usted, pues hay alguien más alguien más con el micrófono abierto. Ah, ya, Javier, ya. Javier está hablando conmigo. Jaime, tienes el micrófono abierto. A ver, ya, Javier. Tú me dices que sí intersectan. ¿Por qué? Sí, Esa es la parte que no te entiendo. que intersectan, por decir, X en el punto 14 X en el punto 14, ya, y en Y, en 11. tú dices que aquí. Ya veamos, a ver, voy a hacer los triangulitos. Los voy a poner con otro color para no hacer la figura de triángulo porque me cuesta mucho, entonces voy a poner ahí. Este es el triángulo 4, este sería el triángulo justo, el triángulo 5, y este sería el triángulo 6. Ya, ¿por qué tú dices que se intersectan las trayectorias entonces? ¿Cuál es tu argumento? ¿Qué entiendes tú por trayectoria? Que si tiramos una línea del triángulo 1 hasta el triángulo 6, van a intersectar. Ya, hay esa línea y yo intersecto esa línea. Entonces, si yo entiendo por trayectoria la línea que puedo formar con la secuencia, En el plano entonces, voy cartesiano. a descargar. Si entiendo eso, entonces se intersectan en el triángulo 5. Ya. Pero el otro compañero entendió otra cosa, porque entendió porque se intersectan las trayectorias en el sentido en que si yo considero solo la secuencia de puntos y solo la secuencia de triángulos, ver si un punto coincide con un triángulo. Entonces, si nos damos cuenta, esta pregunta es ambigua porque da para dos lecturas. Porque la lectura que tú hiciste de la trayectoria, entonces bajo esa lectura tu argumento es válido y tu respuesta es correcta. Si yo entiendo que las trayectorias son estas líneas, se intersectan en el triángulo 5. Pero si yo entiendo por trayectoria solo los puntos y no uno de los puntos, sino que digo, ya, estos son los puntos que pertenecen a la secuencia, no hay ningún círculo que coincida con un triángulo y bajo ese concepto de trayectoria, el argumento de Jaime también estaría correcto. Entonces, vamos a tomar las dos respuestas como correctas dependiendo de qué sentido o cómo entendieron la pregunta. Pero en este caso la pregunta es ambigua. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas?
No, profe, quedó claro igual por mi lado. ¿Sí? Ya, Ahora sí, estamos profe, quedamos listos claros. entonces. Ahora, claro, ya, estupendo. Entonces nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Igualmente. Pucha, profe, ¿Qué le pasó? quería hacer una consulta. Como que no era la Dime. onda, pero es que mire, en la última caché que dice si había una generalización para cada una de las secuencias. ¿Sí? ¿Esa generalización en qué se refería? ¿Como en juntar ¿A estas? la fórmula de la X y la Y o no? No, la generalización se refiere a la N, a las que hicieron acá. ¿Te acuerdas que ayer Ya. decíamos una fórmula con N para la cantidad de las monedas, otra fórmula con N para las de 50, Ujú. otra fórmula con N para el total? Acá es lo mismo. Tienes que Ya. determinar una fórmula con N para X, una fórmula con N para Y, en las dos secuencias. Por eso Ya, la profe. escribimos acá. Ah, ya, porque yo pensaba que en una de esas se podían juntar las dos fórmulas para hacer una, pero es como casi Sí, imposible se que se pueda, puede. ¿cierto? ¿Se puede? No, se puede. Se Ah, puede. ya. Tú Ya, profe, puedes bueno, encontrar una gracias. fórmula que una la X con el Y. Sí se puede. Ah, ya. Ya, profe, bueno. Más adelante quizás lo vemos ¿Ya? entonces. Sí. Ya, profe, gracias, Ya. que esté bien. Chao. Igual. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Ya. Chao, chao. Buenas noches, que esté muy bien. Buenas